Hola curiosas y curiosos del marketing. Como cada lunes, te hago un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales de la última semana. Y ojo, las noticias son alucinantes. Por ejemplo, te contaré que TikTok ha alcanzado los 2.000 millones de descargas y que, junto a Instagram, ya dejan recaudar fondos con sus respectivas apps para ayudar a las ONGs, o que Facebook ha duplicado sus beneficios y que además han creado un nuevo servicio de video chat para competir con Zoom. Por otra parte, Twitter permitirá que investigadores analicen tus tweets sobre el coronavirus y que la red social de vídeo en directo Twitch ha actualizado su web y ha añadido un apartado dedicado a eSports. Por lo que respecta a YouTube, la red social aumentó un 34% sus ingresos por publicidad hasta llegar a los 4.000 millones de dólares. Además de que transmitirá gratis más películas y documentales y que, ojo, está probando la compra directa de productos en los propios vídeos. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. TikTok alcanza los 2.000 millones de descargas. Todo parece indicar que TikTok está siendo un éxito durante la pandemia y es que ya ha alcanzado las 2.000 millones de descargas a nivel global. Además, TikTok generó más descargas que cualquier otra aplicación durante el primer cuarto de 2020, con más de 315 millones de descargas. Por ello, en febrero, TikTok desplazó a WhatsApp y se convirtió en el app más descargada tanto en la Apple Store como en la Google Play. En marzo, TikTok continuó con el puesto número 1 en descargas generales, aunque Zoom se convirtió en la app más descargada dentro de la App Store. Instagram y TikTok ya dejan recaudar fondos para ONGs. Pues sí, curioso, tanto Instagram como TikTok han anunciado la posibilidad de llevar a cabo donaciones a través de sus aplicaciones. En Instagram se podrá hacer a través de los directos de las stories y el dinero aportado irá a parar directamente a las arcas de las ONGs, aunque de momento todo estará solo operativo en los Estados Unidos. Por su parte, TikTok también acaba de lanzar una iniciativa similar con unos stickers de donación que los usuarios pueden colocar en sus vídeos. Y así, cuando los usuarios pulsen sobre el sticker, aparecerá un pop-up desde la que se les dirige directamente a la página de la ONG. Es decir, el proceso de recogida de fondos se realiza fuera de TikTok, a diferencia de Instagram, ya que en TikTok lo gestiona la plataforma de proyecto de fundraising Titify. Facebook duplica los beneficios. Facebook anunció el pasado miércoles unas ganancias entre enero y marzo de 4.902 millones de dólares, lo que supone el doble que el mismo periodo del año anterior. Así, durante los primeros 3 meses, la compañía facturó 17.737 millones de dólares, un 18% más que en marzo de 2019. Además, Facebook informó de que pese a la drástica caída inicial de la facturación por publicidad en marzo a consecuencia del coronavirus, durante las primeras 3 semanas de abril han visto señales de estabilidad que vuelven a situar las ventas por este concepto en niveles similares a los de hace un año. En cuanto a usuarios, la empresa cuenta en la actualidad con 1.730 millones de usuarios diarios activos en todo el mundo, lo que supone un crecimiento del 11% con respecto al año pasado. Y si se cuenta a los usuarios mensuales activos, esta cifra se eleva hasta los 2.600 millones de personas, que, ojito, es un tercio de la población mundial. ¡Tremendo! Facebook crea un nuevo servicio de video chat para competir con Zoom. Tenemos un nuevo lanzamiento. Se trata de Messenger Rooms, un nuevo servicio de videoconferencias de Facebook. Y lo más espectacular es que permitirá chats grupales de vídeo de hasta 50 personas. Y al igual que en Zoom, aquí también se puede invitar a otros internautas mediante un enlace. Y no hay necesidad de descargar ninguna aplicación ni crearse una cuenta. Es decir, se puede participar sin tener cuenta de Facebook. Además, Messenger Rooms es totalmente gratuito, no tiene límite de duración para las videoconferencias e incluye funcionalidades como realidad aumentada y filtros de imágenes y colores.
Vamos, ya ves, súper interesante. Aparte, Facebook ha anunciado hasta 8 los usuarios de las videollamadas vía WhatsApp y también la incorporación de las videollamadas en Facebook Dating. Sí, en lugar del ligoteo de Facebook. Y con ello han lanzado las citas virtuales. Es decir, una especie de Tinder de manera virtual. Algo que con los tiempos que corren estoy seguro que puede funcionar. Nuevas creatividades en Facebook e Instagram. Como ves curioso, Facebook e Instagram están en constante actualización. Por ello, Facebook, por ejemplo, ha implementado una nueva reacción a su catálogo para que los usuarios puedan demostrar interés por sus seres queridos. Esta nueva reacción se llama Me Importa, que, de acuerdo al equipo de Facebook, es para demostrar mejor tu apoyo mientras mantienes distancia. Y como ves, la reacción cuenta con un tierno diseño. Por otro lado, una nueva actualización de Instagram llegará pronto a todos los usuarios. Y en esta tendremos nuevas fuentes para los textos de las historias. Así, Instagram ha revelado un pequeño vídeo en donde muestra las características de algunos de los tipos de texto. Además, también se puede observar que añadieron distintos tipos de subrayado para diseñar con más variedad nuestras historias. Twitter permitirá que investigadores analicen tus tweets sobre el coronavirus. Pues sí, resulta que Twitter ha anunciado una nueva herramienta que permitirá a investigadores y expertos en datos analizar todo lo que tuiteas sobre el coronavirus en tiempo real. Con esto, los investigadores podrían analizar y entender mejor lo que ocurre sobre la pandemia del COVID-19 en la plataforma, tanto en conversaciones, el modo como los usuarios reaccionan ante la información y, sobre todo, el flujo de noticias falsas y teorías conspirativas que se esparcen en la red social. Eso sí, debido a la naturaleza de los datos, la red social confirmó que esta opción solo estará disponible para algunos cuantos usuarios y que revisarán en detalle todas las solicitudes con el fin de asegurarse que sirva para un bien común. Twitter actualiza su web y añade un apartado dedicado a los eSports. Está claro que Twitch es la plataforma que reina en la visualización y seguimiento de los eSports. Además, la empresa de Amazon es la única rival real que tiene YouTube actualmente. Y es por eso que grandes youtubers como el Rubius Fernanfloo o Wismichu están allí. Por cierto, si no conoces de primera mano Twitch, os dejo un vídeo muy completo que hice por aquí. Pues bien, la última novedad que ha incluido Twitch en su web es la pestaña de eSport. Así, esta nueva sección aparece arriba del todo a la izquierda, al lado de Explorar y Música. Y en ella, Twitch nos compacta todo el contenido relacionado con los deportes electrónicos. Y esto nos servirá para descubrir creadores de contenido que quizá no conocíamos y poder dar seguimiento a competiciones que puede que no nos enterásemos de que se estaban disputando. YouTube aumentó un 34% sus ingresos por publicidad. Las últimas cifras de Google impresionan, ya que registran un volumen superior a cualquier medio de comunicación en todo el mundo. Piensa curioso que durante los 3 primeros meses del año, Google ingresó 33.763 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,4% respecto a esas cifras del año anterior. Y este dato supone ya el 82% de todos los ingresos del gigante digital. Por cierto, cifras que no incluyen el enorme peso que está tomando YouTube, que desde finales del año pasado reporta sus propios datos de publicidad con un espectacular crecimiento porcentual. Y es que entre enero y marzo los anuncios de YouTube representaron 4.038 millones de euros, un crecimiento del 33,5% respecto del mismo trimestre del año pasado. Así, sumando los anuncios de Google y los de YouTube, Alphabet supera los 37.770 millones, el 92% de todos sus ingresos. Alucina mandarinas. YouTube transmitirá gratis más películas y documentales. Pues sí, curioso, y es que YouTube anunció la realización de un festival global de cine llamado We Are One. Este festival online gratuito se inicia el 29 de mayo y se mantendrá al aire hasta el 7 de junio en YouTube. Así, 20 de los festivales de cine más prestigiosos del mundo mostrarán allí su contenido, y entre las instituciones que participan están los festivales internacionales de cine de Berlín, de Cannes, Sundance, Toronto, Tokio, Tribeca, Jerusalén y Venecia. El certamen digital mostrará largometrajes de ficción, cortometrajes, documentales, comedia
eventos de música y conversatorios. Y aparte de todo esto, la semana pasada también nos enteramos de que Netflix ha colgado gratis en su cuenta de YouTube algunos de sus documentales y largometrajes. La razón de ello es facilitar la educación a distancia, y lo han hecho liberando contenidos educativos. Para verlos, solo debes clicar en el apartado de documentales educativos de su canal de YouTube. YouTube ya aprueba la compra directa de productos en los vídeos. Pues sí, curioso, una noticia muy interesante, y es que YouTube está realizando pruebas para lanzar una nueva funcionalidad que facilitará a los usuarios comprar los productos que se mencionen en los propios vídeos. Esta nueva herramienta se llamará Products in the Video, productos en este vídeo, y que por el momento solo estará disponible para un pequeño número de usuarios que forman parte de este test. Así, cuando salga, podrás comprar cualquier producto que aparezca aquí, sin tener que abandonar esta plataforma. Por ejemplo, si accedes al vídeo Los 10 mejores smartphones de 2020, podrás ver un icono de compra en el vídeo, y en la parte de la descripción también aparecerá una lista con los teléfonos que se reseñan. Por el momento, la plataforma no ha ofrecido mayor información sobre cómo serán estos iconos, ni tampoco existe información sobre en qué plataformas se lanzará esta funcionalidad o la duración que tendrán las pruebas de la misma. Pero bueno, está claro que todo esto es súper interesante. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha gustado más? Puedes dejar todas tus opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón ya. Y estos dos botones es para que me sigas en mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.